Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la serie de tutoriales de la calculadora Casio FX9860G2. Mi nombre es Carlos y el día de hoy vamos a trabajar la configuración inicial. Debemos recordar que no importa en qué modo de la calculadora estemos trabajando, para entrar a la configuración inicial siempre vamos a presionar las teclas Shift y Menú y entraremos al Setup. Una vez que despleguemos el setup, vamos a tener una serie de opciones que vamos a recorrer durante este video para que conozcan cómo configurar cada una de las opciones. Una cosa que debemos entender es que la calculadora nos presenta siempre opciones en la línea inferior. Dependiendo de cada categoría, las opciones van a ir cambiando, y para acceder a cada una de esas opciones vamos a utilizar las teclas funcionales, es decir, las teclas que van desde F1 hasta F6. Lo primero que observamos es el input y el output, es decir, cómo yo voy a ingresar mis valores y cómo quiero que la calculadora me presente mis resultados. Tenemos dos formatos, el formato matemático y el formato lineal. Si yo selecciono el formato matemático, mis operaciones se escribirán como se escribirían en el papel. Si yo, por el contrario, selecciono el formato lineal, lo que voy a tener es que ingresar entre signos de agrupación mis operaciones porque todo se escribe en una misma línea. Si observan, para seleccionar el modo matemático debería presionar la tecla F1. Para seleccionar el modo lineal debería utilizar la tecla F2. Vemos cómo presionando F2 cambia a modo lineal, presionando F1 cambia a modo matemático. La siguiente configuración es el modo. En el modo yo puedo seleccionar entre configuración computacional, base 8, base 2, base 16, base decimal o computacional. Normalmente aquí hay alguna duda sobre cuál es la diferencia entre base decimal y base computacional. Cuando yo habilito el modo de base decimal, yo puedo escribir números en distintas bases y operarlos entre sí. Cuando yo tengo el modo computacional, en cambio se habilitan las operaciones como senos, logaritmos, cosenos, raíces, que no están habilitadas para las operaciones en modo octal, binario, hexadecimal o decimal. La siguiente configuración es el resultado de las fracciones. Cuando yo quiero trabajar con el resultado de una fracción, yo puedo tener que mis resultados se expresen siempre como una fracción impropia o como una fracción propia con parte entera y una fracción propia. Esto lo puedo cambiar seleccionando F1 para una fracción impropia, es decir, numerador y denominador, no importa si el numerador es mayor que el denominador, o en el caso que el numerador sea mayor que el denominador y seleccione F2, me va a seleccionar la parte entera, la parte del numerador y la parte del denominador. Luego tenemos el tipo de función. En el tipo de función yo en cambio tengo y igual a una función que depende de x, r igual a una función que depende de θ, es decir, una función polar. Luego puedo escribir tanto y y x como funciones paramétricas, es decir, que ambas dependan de una variable adicional t, o puedo tener una función x en función de y. Estas son las cuatro primeras configuraciones. Pero aquí observamos que a la derecha hay otro botón que se seleccionaría presionando F6, que es para cambiar cuando hay más opciones dentro de esta configuración. Es decir, la configuración del tipo de función tiene más opciones que no entran en pantalla, por lo tanto, para cambiar las opciones, seleccionamos F6 y vemos las siguientes. Tenemos desigualdades de tipo y mayor, y menor, y mayor igual o y menor igual, todas ellas en función de la variable horizontal x, o x mayor, x menor, x mayor igual o x menor igual, en este caso en términos de la variable vertical y, x en función de y, mayores o menores. La siguiente configuración es el tipo de gráfico. Aquí puedo seleccionar dos, gráfico conectado o gráfico de puntos, el plot o el connect. Si yo selecciono con, voy a tener una gráfica conectada, continua, pero si yo selecciono plot, lo que voy a tener es los distintos puntos, pero no conectados entre sí. La siguiente configuración habilita o deshabilita la opción de presentar la derivada.
Hay modos dentro de la calculadora, como las tablas o los gráficos, en donde yo puedo presentar la derivada de la función o de una tabla en un punto específico. Si yo tengo habilitada la opción de derivada, me va a presentar una lista que contenga la derivada o me va a presentar en ciertos puntos, cuando recorro un gráfico, el valor de la derivada en ese punto. La siguiente configuración es el ángulo. Para manejar ángulos tenemos tres tipos de ángulos: los grados normales, los radianes y los gradianes. Como conocemos, los grados normales son de 90 en 90 para cada cuadrante, una vuelta completa representa 360 grados. Los radianes, en donde cada cuadrante es pi medios y una vuelta completa son 2 pi radianes. Y los gradianes, que en cambio van de 100 en 100. Cada cuadrante representa 100 gradianes y si utilizo una vuelta completa estaríamos hablando de 400 gradianes. Una confusión por cuestión de idioma es pensar que gra son los grados tradicionales de 90 en 90. No, los grados tradicionales son degrees, por lo tanto deberíamos seleccionar la primera opción. Y esto es algo que uno debe tener muy presente cuando hace algún tipo de operación con funciones trigonométricas. Cada vez que uno trabaja con un ángulo, hay que preguntarse bien en qué escala estoy trabajando. Si estoy trabajando con grados o si estoy trabajando con radianes, que son los dos más comunes. La siguiente configuración es para trabajar el modo complejo. Aquí es donde voy a seleccionar. Si es que en mi aplicación existen los números complejos, pues debo de seleccionar en forma rectangular a más bi o en forma polar. Si yo selecciono en forma rectangular, mis respuestas van a tener una parte real y una parte imaginaria. Si yo selecciono en forma polar, mis respuestas van a tener un módulo y un ángulo. Si mi aplicación no permite el uso de números complejos, debo seleccionar real, es decir, solo me va a presentar números reales. Las siguientes configuraciones son configuraciones al momento de graficar una función. Tenemos primero coordenadas, es decir, si yo quiero que aparezcan las coordenadas al momento de seleccionar un punto dentro de un gráfico. Luego tenemos el grid, es decir, la cuadrícula. Si yo quiero que me presente una cuadrícula al momento de graficar. Los axes o los ejes, es decir, si quiero que me aparezca el eje X, la línea del eje X y la línea del eje Y. Y el label, que si quiero que me aparezca la etiqueta de cada eje, es decir, en el eje X aparecerá una letra X y en el eje Y una letra Y. Lo siguiente que tenemos por configurar es el display, es decir, cómo quiero que la calculadora me presente mi resultado cuando la respuesta es un decimal, que yo puedo ponerlo de diferentes maneras. El primero es el modo fix, es decir, redondear a una cantidad específica de decimales. Si yo selecciono fix, la pantalla me presenta, si quiero seleccionar entre 0 y 9 decimales, yo puedo seleccionar si quiero 0, si quiero 1, si quiero 2, hasta 9 decimales puedo seleccionar. Cuando yo pongo fix 2, por ejemplo, el resultado me va a aparecer siempre redondeado a 2 decimales. La siguiente forma es la notación científica. Si yo selecciono notación científica, la calculadora también me permite seleccionar entre 0 y 9, pero en este caso cifras significativas. Es decir, cuántas cifras significativas va a manejar mi respuesta. Yo puedo seleccionar desde 0 hasta 9. Yo puedo, por ejemplo, colocar 3 cifras significativas y mis respuestas tendrán 3 cifras significativas. Luego tenemos un tercer modo, el modo normal. El modo normal es no redondeo, no cifras significativas, sino que escribe el número con todos sus decimales. Pero si yo presiono normal, me aparece normal 1 o normal 2. La única diferencia entre normal 1 y normal 2 es que el normal 1 lo transforma a notación científica cuando el número es muy pequeño, mientras que el normal 2 lo escribe tal cual. A esos tres modos puedo agregarle la notación de ingeniería. ¿Qué es la notación de ingeniería? Es agregar los prefijos del sistema internacional, es decir, mili, kilo, mega, giga, micro, nano. Simplemente me va a aparecer una letra al final que sustituya el por 10 elevado al exponente correspondiente de ese prefijo del sistema internacional.
Y finalmente tenemos la configuración de la simplificación, que podemos configurarla en automático o en manual. En automático, si yo escribo una fracción con un numerador y un denominador que tengan factores primos comunes, se van a simplificar de manera de llevarla a su mínima expresión. Mientras que si yo pongo en manual, utilizaré otras configuraciones de las calculadoras para hacer ciertas simplificaciones, es decir, identificar los factores comunes, identificar la parte entera o identificar el residuo de esa división. Para eso se utiliza el modo manual. Normalmente lo dejamos configurado en el modo automático. Una vez que hayamos realizado todas nuestras configuraciones, vamos a guardar siempre las mismas presionando la tecla X. Y este es el final del primer video de la serie de tutoriales para aprender el uso de la calculadora FX9860G2. Nuestro próximo video será el uso de la tecla Opciones. Espero que les sirva mucho este video. Nos vemos pronto. Mi nombre es Carlos. Suerte.